es una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Este fin de semana, un problema eléctrico dejó sin funcionamiento el radar aéreo del aeropuerto de Durazno y el espacio aéreo uruguayo quedó a ciegas. ¿Qué pasa con los radares del Aeropuerto Internacional de Carrasco? Quien estuvo trabajando en este tema, nuestro compañero Nicolás González, a quien ya le damos la bienvenida. Nico, bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo andas, Rosario? Muy bien, ¿y tú? Hola, Miguel. Hola, Nico. Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poquito así de los radares. A ver, lo que pasó el fin de semana fue que por 7 horas más o menos en total, según lo que dijeron las autoridades, algunos operadores aéreos con los que estuvimos hablando que operan en Carrasco dicen que fue más tiempo porque en realidad empezó sobre la tarde del sábado y recién se solucionó en la tarde del domingo. ¿Qué pasó? Bueno, se rompió el radar del aeropuerto de Durazno, el de Santa Bernardina. ¿Y por qué tenemos que hablar del aeropuerto de Durazno o del radar del aeropuerto de Durazno? Bueno, porque lo que pasa es que el aeropuerto de Carrasco en este momento no tiene un radar que esté en condiciones operativas de estar funcionando. Ustedes están escuchando bien. Carrasco hoy no tiene radares que puedan estar funcionando. El principal radar que tiene Carrasco está roto. El otro, que es mucho más antiguo, funciona de vez en cuando y como posible alternativa. Vamos a repasar cuántos radares aéreos tiene Uruguay y si esto pone o no en tela de juicio si la seguridad aérea del territorio uruguayo está en vilo. El aeropuerto de Carrasco tiene 2 radares. Uno que se llama Thomson, es de la década del 70 con tecnología del 80, lo adquirió Uruguay sobre ese tiempo y que funciona, bueno, muy de vez en cuando. De hecho tiene muchos problemas. Este radar, el Thomson, una vez le cayó un rayo y lo dejó sin funcionar. El otro es el Selex, fue adquirido en 2014 por la Dinasia, por la Fuerza Aérea. Este es un radar italiano que no está funcionando en este momento en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, el principal aeropuerto internacional que tiene nuestro país. El aeropuerto de Durazno, el de Santa Bernardina, que recién hacía mención, tiene un radar, que es el que recién les decía, que ayer por un problema eléctrico dejó de funcionar. Y la Fuerza Aérea tiene 2 radares, uno que es un radar móvil que está instalado en realidad en la frontera. Cuando ayer el Ministerio de Defensa da la orden para traer ese radar y utilizarlo, se dan cuenta que también estaba roto. O sea que había que solucionarlo, hay que solucionarlo. El otro radar funciona en Santa Clara del Olimar y ese sí está en funciones. Conclusión, 5 radares en totales. ¿Cuántos funcionan hoy? 2. Los principales, los de Carrasco, no funcionan. Funcionan de vez en cuando, el Thomson más que nada, como alternativa, pero muy de vez en cuando. ¿Qué pasa con la señal en realidad de los radares aéreos en este momento en Uruguay? Son absolutamente intermitentes. Eso fue lo que me señalaron algunos operadores aéreos con los cuales hoy pude manejarme y que obviamente se han visto muy perjudicados porque los vuelos comerciales se están viendo afectados. Ya les voy a contar cómo, pero en el caso de los vuelos nacionales privados, los educativos o los panorámicos están absolutamente suspendidos o pueden volar muy de vez en cuando. Tienen un vuelo muy restringido, obviamente, por esta situación. ¿Y la Fuerza Aérea qué dice? Bueno, ayer el Ministerio de Defensa, nosotros lo compartíamos en el flash informativo sobre las 20 horas, emitió un comunicado. Vamos a repasar lo que decía ese comunicado que en la página oficial de Twitter el Ministerio de Defensa publicó. Y lo que dice es lo siguiente: la Fuerza Aérea termina entonces informando que esta tarde fue restablecido el radar de Durazno, pudiéndose efectuar el control de tránsito que permite la llegada y salida de los vuelos internacionales. Repito que esto fue ayer de tarde. Esto sigue y dice: debido a un desperfecto en el sistema radar, se tomaron medidas de contingencia preservando la seguridad operacional. Por lo tanto, no se permitieron por unas horas, lo que decía recién, los vuelos instrumentales a los cuales se les brindó el control de tránsito aéreo en la FIR Montevideo. Y abajo dice y agrega: en ningún momento estuvo cerrado el espacio aéreo. Dice este comunicado de la Fuerza Aérea Uruguaya que ayer el propio Ministerio de Defensa publicó en su cuenta oficial de Twitter. Hoy le consultamos al Ministro de Defensa lo que pasó y el Ministro de Defensa, que compareció a la Comisión de Presupuesto y de Hacienda de la Cámara de Diputados, fue consultado sobre este tema y dijo, miren ustedes, que precisamente hoy de tarde, un rato antes de ir al Parlamento, recibió una carta de la empresa de mantenimiento del radar italiano. ¿Qué es lo que dicen? Que los ingenieros italianos van a estar llegando al país. Según información extraoficial que me manejan desde el Ministerio de Defensa, van a llegar a finales de agosto. O sea, este radar, por la información que manejo, está roto desde mayo. Vienen en barco. Desde mayo está roto, le estoy diciendo, ¿eh? No funcionó en junio, no funcionó en julio, estamos en agosto y los ingenieros llegan a fin de mes. Vamos a escuchar lo que dice Javier García. En estos días lo que hubo fue
que el radar italiano, yo no voy a hablar en términos técnicos porque no soy técnico en la materia, pero dejó de funcionar, es perfecto, se suplió con radar militar, un radar militar que tiene sus años, de marca Thomson. Ese radar en el día de ayer falló y se estableció un mecanismo de contingencia, lo que hace que se esté operando, claro, en circunstancias de poco tránsito aéreo estamos hablando, ¿no? Que es, en circunstancias de poco tránsito aéreo es la situación que se está haciendo hoy, en este momento. No hubo en ningún momento cierre de espacio aéreo, y poco rato antes de venir para aquí recibimos una carta de la empresa Leonardo, que es la empresa italiana que provee de este radar italiano, que es el que tenemos que solucionar, que es la solución de fondo, donde nos informa, dice, en primer lugar, queremos informarle, está dirigido a la DINASIA, el director de DINASIA, en primer lugar queremos informarle que Leonardo se hará cargo de dejar en funcionamiento operativo el radar secundario del sistema instalado en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, de manera a resolver la contingencia actual, independientemente del trámite administrativo para un sucesivo contrato de mantenimiento. Y con algunas fuentes oficiales que nos comunicamos hoy en la tarde me confirmaban que estos radares, que son los principales del aeropuerto de Carrasco, que no están funcionando, van a ser sustituidos por este tiempo con radares Indra Lanza 3D, que son de la Fuerza Aérea, y que de alguna forma se van a encargar de los vuelos comerciales que Uruguay tenga que recibir y también obviamente que vayan a salir desde nuestro territorio. Es un dato importante a tener en cuenta. Pero a propósito de estos radares, los Indra Lanza 3D, en instantes vamos a conocer un dato más importante también, porque vamos a hacer una entrevista en vivo en minutos que nos va a contar algún detalle más que tiene que ver con este tema. Quiero repasar algún dato más a propósito de los radares. Quiero hablar del principal radar, del que recién hacía mención justamente el ministro, que decía, recibimos una carta y los ingenieros van a venir a fin de mes. Fin de mes es lo que me tienen confirmado desde el Ministerio de Defensa. Finales de agosto, se rompió en mayo. Este radar, vean ustedes, se llama Selex, es de la firma italiana Finmeccanica, fue adquirido por la DINASIA, como les decía, en 2014, costó 8 millones de dólares. Se compone de un radar primario de 80 millas náuticas de alcance y uno secundario de 250 millas náuticas. No funciona ni el primario ni el secundario. Lo siguiente, placa, que es importante también para recabar, es una información que recibimos hoy de tarde. El Ministerio de Defensa, el propio ministro en la conferencia hoy dijo que se había caído el contrato de mantenimiento en 2019, se había vencido y el gobierno anterior no lo volvió a restablecer. Bueno, el Ministerio de Defensa en mayo de este año contrató a la empresa Integral Technology Business and Solutions, sociedad anónima, y también a Leonardo S.p.A. por $377.000. ¿Por qué dos empresas? Porque una se encarga de la tecnología Indra, es una tecnología en realidad española. El Thomson, el radar Thomson, el que es de la década de los 80, funciona con esta tecnología y según me dijeron algunas fuentes de operadores aéreos hoy del aeropuerto de Carrasco, era una tecnología mucho más fácil de poder adquirir los instrumentos cuando se terminaban de romper. O sea, para poder arreglarlo era mucho más fácil, más accesible que en este caso el Selex, porque cuando se rompe el italiano hay que ir a Italia o hay que esperar que lleguen los repuestos, o como va a pasar ahora, hay que esperar que vengan los ingenieros italianos a poder solucionarlo. Bueno, todo esto está dentro de ese contrato que el Ministerio de Defensa firmó, repito, en mayo de este año por $377.000. Bien, el ministro Javier García, el ministro de Defensa, bien dijo que no se cerraba el espacio aéreo, que no era necesario, pero suponemos, Nico, que de todos modos se tomaron recaudos. Bueno, sí, se tomaron recaudos. Por parte de las aerolíneas extranjeras se tomaron recaudos. Le voy a contar un dato. Ayer llamé al Aeropuerto Internacional de Carrasco y pregunté cómo, sin radar, el vuelo de Iberia que salió de Montevideo sobre el mediodía despegó. Me dijeron, sí, se hizo con autorización de excepción. ¿Qué significa autorización de excepción? Sí. Ya todos sabemos que las aerolíneas presionan para salir en hora, para poder cumplir con el vuelo. Lo que me señalaban es que una autorización de excepción es sabiendo que sobre el territorio uruguayo no hay radar operativo. Lo que tienen que hacer las aerolíneas es despegar de Carrasco, tomar el Océano Atlántico y ir bordeando el territorio uruguayo hasta llegar a Brasil. Cuando llegan a territorio brasileño ya están los radares brasileños operativos y de alguna forma ya tienen otra seguridad aérea.
Eso que pasó con el Iberia que despegó ayer de Carrasco al mediodía, que salió bajo la normativa de excepción, según la habilitación de torre de control, pasó con varios vuelos internacionales que, por ejemplo, operan Europa con Ezeiza. Normalmente, vamos a ir a la foto de lo que compartió en Twitter Aeronáutica Uruguay. Normalmente los vuelos que vienen de Europa a Ezeiza cruzan el Uruguay por el medio. A la altura del Río Negro, a la altura de Durazno, Trinidad, Colonia, cruzan el Uruguay para poder aterrizar en Ezeiza. Vean ustedes lo que pasó ayer con los despegues. También cuando despegan y cruzan el Uruguay por el medio con destino y con ruta hacia Europa. Esto pasó con el vuelo de KLM. KLM es una compañía aérea holandesa y el vuelo que ayer salió desde Ezeiza para ir hacia Ámsterdam bordeó el Uruguay. ¿Por qué? Porque fue notificado Ezeiza de que Uruguay no tenía radares operativos ayer en la mañana y al mediodía. Y por eso tuvo que hacer este desvío de ruta, que genera en las aerolíneas también mayor combustible, mayor desgaste de combustible. Y esto es lo que también pasó con Air Europa, es el avión que está marcado en rojo allá arriba, y otro avión que ven ustedes que ya también está en ruta ahí a la altura del departamento de Colonia, casi Soriano, es el de Iberia. También tuvieron que bordear el territorio uruguayo para poder, evidentemente, evitar de alguna forma pasar por un territorio que no tenía en ese momento un radar operativo. Ese fue de alguna forma la forma en la que pudieron tener seguridad aérea y mantenerse seguros ya en vuelo. Tenemos que hacer una pausa para después venir con la nota en vivo. Después venimos, vamos a hablar con el ex director de Tránsito Aéreo, Luis Otegi. Hay mucho para preguntarle. Porque la pregunta que nos hacemos todos aquí en el piso, hoy en la redacción preparando este informe es ¿cómo si no están los principales radares de Carrasco seguimos operando? Es la pregunta principal y la primera que tenemos para hacer de varias más. Ya venimos. Fue una presentación de Grupo UTG, la unión de barracas y ferreterías más grande del Uruguay. Seguimos en este tema en el que ha trabajado Nicolás González y es momento de una entrevista para seguir profundizando sobre este asunto. Sí, para saber más cómo se puede hacer para operar de esta forma, ¿no? Sin estos radares principales de Carrasco. Estamos en contacto ahora con Luis Otegi, que es ex director de tráfico aéreo. Gracias por estos minutos, Otegi, con BTV Noticias. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. Buenas noches, audiencia. ¿Todo bien? Lo primero para preguntarle, Luis, ¿es seguro y en realidad se puede operar sin los principales radares de Carrasco, en este caso únicamente con el radar del aeropuerto Santa Bernardina de Durazno? Bueno, sí es seguro. Lo que es seguro en detrimento de la agilidad. Las medidas que toman los controladores en este caso es demorar las aeronaves, separarlas más de lo normal. O sea, se separan por tiempo o por distancia de acuerdo a los reportes de los pilotos y eso mantiene la seguridad, pero claro, genera muchas demoras. Ahora, tengo entendido, y digo tengo entendido porque sí, yo estoy retirado hace 3 años, más allá de que sigo en contacto con la actividad, tengo entendido que se están poniendo demoras de hasta 1 hora para poder separar las aeronaves. Sí. El radar de Durazno básicamente cubre el centro y norte del país, o sea que es importante porque en esa zona pasan muchas aerovías que van desde Argentina hacia Brasil y todo lo que sale de Buenos Aires hacia Europa, Estados Unidos, etcétera. Y en el caso del sur, en el caso del aeropuerto de Carrasco, ¿el aeropuerto de Carrasco queda media ciegas únicamente con el radar de Durazno? Sí, lo que pasa es que el radar de Durazno no tiene alcance para llegar a niveles bajos en el sur del país. Bien. O sea que estaríamos sin ver en los radares los aeropuertos de Carrasco, Laguna del Sauce y Melilla, Guadami. La Fuerza Aérea... hasta un nivel como de 7.000 pies por lo menos, creo que no agarra nada. Claro. La Fuerza Aérea emitió un comunicado diciendo que los radares de la Fuerza Aérea con la tecnología Indra Lanza 3D van a ser los que van a sustituir de alguna forma los radares de Carrasco mientras no estén operativos. ¿Estos radares están adaptados como para poder, digamos que, manejar los vuelos comerciales? Bueno, no es su propósito, ¿no? Digo, esos son radares militares operados por controladores militares con una formación diferente al controlador civil. Los controladores civiles no conocemos el equipamiento siquiera ni cómo funciona. Y los operadores militares, yo entiendo que no es pertinente que atiendan tránsito civil porque no están preparados para ello.
Bien. Los controles procedurales, está bueno que usted, tal vez que trabajó muchos años en esto, explique. Hay países que lo manejan, obviamente, cuando se cae el sistema. Si se caen todos los radares, deben, obviamente, que instrumentar a través de los controles procedurales. Paraguay, por ejemplo, hasta hace poco lo tenía, lo llevaba a cabo porque no tenía radares. ¿Uruguay lo puede operar? ¿Puede operar con estos controles? No, lo que pasa es que depende, como tú decías bien, Paraguay lo operaba porque no tenía una cobertura radar. Nosotros en situaciones normales tenemos una cobertura total de radar en el espacio aéreo y de esa manera los controladores trabajan, o sea, trabajan con los radares, control radar. El control procedural caduca la habilitación del controlador después de un tiempo que no controla procedural, y al estar controlando radar no se controla procedural porque este sistema de radar es mucho más ágil y hasta más seguro, y pasado un tiempo el controlador pierde la habilitación, y en este momento, hasta donde yo tengo entendido, no hay controladores habilitados para control procedural. Ninguno de los que están en torre hoy están habilitados para hacerlo. Bueno, torre controla visual. Los controladores que operan radar son los del Centro de Control Montevideo, que son los que controlan todo el país en realidad, ¿no? Y las torres, o sea, tanto la de Carrasco como todas las demás torres del país, controlan visual, y en el caso de Carrasco, Adami o Laguna del Sauce tienen una pantalla de apoyo radar, pero el control es visual. Luis, ¿usted por qué se fue de la Dinasia? Bueno, yo me jubilé por razones personales, digamos. No pude hacer compatible mi función como director durante 8 años con la administración militar. Yo no sé si ustedes saben cómo funciona, pero la Dinasia tiene controladores civiles. Yo tenía el máximo cargo de controlador técnico civil, y encima mío hay un militar. Y de ahí para arriba hasta el director nacional son militares, o sea, administrativos yo le diría, ¿no? O gerenciales. Y bueno, y resultaba incompatible, el actuar técnico con el entender de los militares que en su momento estaban, ¿no? Que creo que algunos todavía siguen. Eso me llevaba a mí a no poder dirigir, que era mi función, y bueno, entonces opté por retirarme. Bien, vamos a considerar también y a recordarle a la teleaudiencia que desde 1977, época de la dictadura, la aviación civil en realidad es militarizada en el Uruguay. La pregunta que te hago, Luis, ¿por qué todavía sigue bajo la órbita militar la aviación civil en nuestro país, considerando que obviamente ya se volvió a la democracia desde el 85 en adelante? Bueno, es una decisión política, indudablemente, porque la Organización Internacional de Aviación Civil le ha hecho al Estado muchas observaciones al respecto, que no debería haber militares gestionando la aviación civil, es una de ellas, pero la más grave es que la Dinasia es quien da el servicio y es quien controla, o sea, que se controlan a sí mismos. Y cuando digo Dinasia, digo Fuerza Aérea, ¿no? Entonces no es coherente que quien brinda el servicio sea el que se controle a sí mismo. Y me parece que eso es uno de los grandes déficits que tenemos en cuanto a la organización de la aviación civil. No dicho por mí, dicho por la Organización Internacional de Aviación Civil, la OASI. Bien. Una para el final, porque a veces acá nos preguntábamos también en el piso. ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué hay tanta burocracia para poder solucionar un radar? Si el principal de Carrasco, que es italiano, se rompió en mayo, ¿por qué hay que esperar a que lleguen los ingenieros italianos a finales de agosto para poder solucionarlo? Bueno, es una pregunta difícil de contestar, desde mi punto de vista. El tema del mantenimiento, normalmente cuando uno compra un equipo de estas características, como fueron los de Indra, igual que el italiano, se debe comprar un plan de mantenimiento, porque son máquinas y requieren mantenimiento. Yo no sé en este caso si no se le ha hecho el mantenimiento en las fechas previstas, tampoco sé por qué, porque deberían haberse efectuado. Puede ser que se haya sido por problemas burocráticos, como tú decís, o puede ser porque no haya cumplido el Estado con los pagos. Eso la verdad que escapa a mí. Pero tiene que haber un plan de mantenimiento
Y eso cuesta un dinero y el Estado tiene que pagárselo al proveedor. Por otro lado, nosotros tenemos una dirección de electrónica, que los técnicos de electrónica son quienes deberían estar manteniendo esto, pero esto es absolutamente subjetivo, pero es real. La dirección de electrónica hoy por hoy prácticamente no existe, no tiene funcionarios, estuvieron 20 años sin contratar a nadie y es una función muy importante, muy especializada, que requiere un tiempo. No puedes contratar a un técnico y ponerlo a trabajar mañana, claro, ¿verdad? Y más que deben especializarse en cada uno de los radares. Eso, hasta que yo estuve, hace 3 años, no existía. O sea, los técnicos eran muy pocos y no tenían la actualización, creo, como para trabajar en estos radares. Luis, muchas gracias por estos minutos con BTV Noticias. No, ha sido un gusto, a las órdenes siempre. Muy bien, era exdirector de tráfico aéreo, obviamente también dándonos su punto de vista con el conocimiento, con la experiencia de si se puede o no se puede operar de esta forma con los radares principales de Carrasco que están sin funcionar o funcionan muy intermitentemente. Bien, gracias Nicolás. Que pasen bien. Uno se queda pensando como todo seguramente en la casa.